grabando puede quedar ya en el canal de YouTube para que puedan ustedes consultarlo las veces que sean necesarias y que lo puedan compartir. De hecho, el mensaje pasado también está ya en el canal de YouTube, es el movimiento de Dotán. Está eso en la cita de Segunda de Reyes, capítulo 6, del versículo 8 en adelante. Y hoy vamos a ver un poco antes, en el primer libro de Reyes. Déjenme, les comparto la pantalla. Ok, bien. ¿Alcanzan a ver la pantalla ahí, queridas hermanas? Sí, Sí, perfecto. sí, sí, se Bien, queridas hermanas. Bien, vamos a ir al primer libro de Reyes y estamos en el capítulo 19. Y miren, les voy a recorrer un poquito la pantalla para que vean los subtítulos de lo que la Biblia nos habla en este pasaje. Elías huye a Horeb, ¿ok? Han escuchado esa historia, pero vamos a centrarnos a partir del versículo 11. Primer libro de Reyes, perdón, capítulo 19, del versículo 11 en adelante. ¿Cuál es el contexto? Bien, Elías está en una huida, está temiendo por su vida y sale huyendo. Pero vamos a orar para que Dios nos hable en esta hora. Padre amado, te pedimos, Señor, que seas tú guiando esta reunión, te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas, que tu palabra, Señor, nos revele tu plan, que tu palabra, Señor, nos lleve a conocerte cada día más y más. Sé tú con nosotros en esta reunión, en este pequeño tiempo, y permite, Señor, que seamos edificados a través de tus escrituras, y seas tú, Señor, trayendo, Señor, bendición a nuestras vidas por medio de esta palabra. Obra, Padre, para que nuestras mentes, nuestros corazones sean, Señor, capacitados para recibirla, y permite, Señor, que entonces tengamos entendimiento de ella. Obra, Padre, con tu Espíritu Santo, Señor, sobre cada uno de los que hoy nos hemos reunido aquí, y permite, Señor, que esta palabra quede sembrada en nuestro corazón. Ayúdanos a ver tu voluntad y ayúdanos a ver el plan que Cristo tiene para nuestras vidas. Obra, Padre, en ese precioso nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, queridas hermanas, Primera de Reyes 19:11. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo y le dio Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre todo, sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Guarden este versículo, queridas hermanas. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Este versículo 18 también guárdenlo. Bien, partiendo él de allí, Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él,
echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve y vuelve, que te he hecho yo. ¿Ok? Bien, hasta ahí vamos a leer, hasta el versículo 20. Pero los dos versículos principales de esta lectura, queridas hermanas, son el versículo 16, aquí está, donde habla de algo, unción, donde habla de que va a haber una unción profética y va a haber una unción real. ¿A qué me refiero con esto? A que va a haber una unción para levantar no a uno, sino a dos reyes. Uno va a ser rey sobre Siria y otro va a ser rey sobre Israel. Y la unción profética va a ser sobre Eliseo. Entonces, ahora Elías tiene esta tarea de parte de Dios de ir y estar ungiendo a dos personas para que sean reyes sobre dos naciones diferentes. Estas dos naciones están en conflicto. Siria, que está al norte de Israel, que está en la, digamos, arriba de Israel, está en conflicto con Israel. Pero Dios permite esto. Dios permite que haya un nuevo rey sobre Siria y haya también un nuevo rey sobre Israel. Y que además va a haber un nuevo profeta en lugar de Elías. ¿Quién va a ser ese profeta? Eliseo. Ok. Ahora, versículo 18. Esta parte también es muy importante. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Bien, ¿por qué llegamos a este punto del versículo 18? Elías, un capítulo atrás, se enfrenta a los profetas de Baal y se enfrenta a los profetas de Acera. ¿Qué está pasando en Israel? Hay una corrupción tremenda, hay un desborde por la idolatría y el pueblo, como bien dice Elías acá, ha dejado el pacto de Dios. Dice el versículo 14, es que Israel, los hijos de Israel, han dejado tu pacto. Y efectivamente, desde el gobierno, para este entonces, ¿quién está gobernando? El rey Acab. Pero es un rey malo, es un rey que no ama las cosas de Dios, está al contrario, promoviendo la idolatría y sobre todo con la influencia de su esposa, una mujer llamada Jezabel. Y entonces ellos, el reino de Israel, está siendo direccionado por la oscuridad y ha llevado a todo el pueblo a hacer idolatría. Y entonces, bien dice aquí Elías, es que los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado. Aquí se equivocó Elías, porque Dios había reservado a personas. Pero lo cierto es que los hijos de Israel sí habían dejado el pacto de Dios. Los hijos de Israel habían derribado todo culto a Dios, al verdadero Dios, al Dios vivo, al Dios de los cielos, al Dios de los ejércitos. Y habían matado a los profetas que servían a este Dios. Y en cambio, desde el gobierno, el rey y la reina habían promovido la idolatría, habían dejado que se levantaran lugares de culto a Baal, lugares de culto a Acera, y había diseminado por todo el país un montón de lugares de idolatría. Y había, de parte del gobierno, el sustento para estos profetas de esos dioses, para esos siervos de esa idolatría, para esos sacerdotes que estaban en la práctica de la idolatría y habían estado eliminando, habían estado matando a los profetas que servían al Dios verdadero. ¿Qué? Y entonces, Elías, cuando enfrenta a estos profetas, lo puede leer con más calma en su casa, hay un reto que lanza Elías a estos profetas. Preparen un altar, yo prepararé el mío, y el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Y entonces todo el pueblo fue testigo de eso. Aquellos profetas, que eran 850 en total, estuvieron danzando, estuvieron gritando, se estuvieron cortando, estuvieron haciendo todo, toda una ceremonia, toda una expresión religiosa para que su Dios, sus dioses, respondieran con fuego sobre ese altar. Pero no sucedió.
porque no hay Dios sino el Señor. Y cuando Elías oró, fuego descendió del cielo para consumir ese sacrificio, para, para que fuego cayera sobre ese altar que Elías había preparado. Y aquí, como en otro aposento les comentaba, la intención de esto, de que hay esta manifestación poderosa, sobrenatural, es que la idolatría fuera quitada. Hoy las iglesias se desvían sobre esto. Sin embargo, el propósito de que Dios manifieste su poder es para anunciar la salvación, es para que la gente le reconozca a Él, que Él es el único Dios verdadero. Y efectivamente, Elías ordena que esos profetas sean tomados y fueron degollados en el río. Entonces, al verse eh, menguado el culto de esta idolatría, al verse atentado porque les habían matado a sus profetas, la reina juró que mataría a Elías. Y entonces Elías, lleno de temor, es que sale huyendo. Y esa es la historia. Elías sale huyendo, quiere verdad, en verdad morirse, quiere en verdad dejarse perder. Sin embargo, Dios lo llama y lo llama al monte, y ahí es donde va a hablar con él. Y Dios se presenta y hace cosas poderosas, ¿no? Hay fuego, hay terremoto, hay un montón de cosas. Hay una manifestación de la presencia de Dios poderosa. Sin embargo, en ninguna de esas cosas que Dios movió, Él se presentó. Él se presentó hablándole a Elías en un silbido, en un silbo, dice aquí, apacible y delicado. Ahí estaba Dios. Elías cubre su rostro y comienza esta conversación que tiene Dios con Elías. Y lo primero que le pregunta a Dios es, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Elías expone su motivo. Yo he sentido un celo por ti, pero empieza a decir lo que está pasando en Israel. Dejaron tu pacto, derribaron tus altares, mataron a tus profetas y solo yo he quedado. Y me buscan para matarme. Pero Dios lo que va a hacer es regresarlo. Vete para allá otra vez. Pero lo que vas a hacer ahora, Elías, es ungir, ungir, queridas hermanas. ¿Alguien que me recuerde qué significa la palabra ungido? Ayúdenme, por favor. Sí, pues alguien que era escogido por Dios para una función y era bañado de aceite desde la cabeza hasta los pies para ser confirmado. Amén, amén. Gracias, Alo. Efectivamente. El ungido es el que tiene el poder y la autoridad de Dios para hacer una tarea. ¿Y cómo se le declaraba ungido? Bueno, había un acto con el cual se le declaraba ungido. Ungido viene de la palabra ungüento, un aceite, un aceite, un bálsamo. Y Dios instituyó la unción en Éxodo capítulo 30. Si ustedes lo pueden leer en su casa, será genial. Y con ese aceite, Dios consagraba las cosas. Dios preparaba las cosas, apartaba las cosas para su servicio. Entonces, Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Unge al sacerdote, unge a Aarón como sacerdote. Y ahí vemos el ejemplo claro de la unción, del ungido. Sabemos que todos ellos son sombras, son un anuncio, son una representación del verdadero ungido, de Cristo Jesús. Entonces, aquí Dios le está diciendo a Elías, mira, Elías, tú tranquilo, te vas a regresar para allá donde te están buscando y tú lo que vas a hacer es ungir. Vas a ungir a dos reyes y vas a ungir a un profeta en lugar tuyo. Y esto, queridas hermanas, es un mensaje muy importante porque ¿cuál es el deseo de Dios? Ayúdenme, por favor, a saber cuál es el deseo de Dios. ¿Alguien que exponga aquí cuál es el deseo de Dios? Tu palabra corra, la evangelización. Amén, amén. Que el deseo de Dios es que le conozcan, que haya evangelización.
Y parte de la evangelización es transmitirle el pacto a una siguiente generación. ¿Cuántos le están transmitiendo el pacto a una siguiente generación? ¿Cuántos le están hablando a un niño, a un sobrino? ¿Cuántos le están hablando a sus hijos? ¿Cuántos les están hablando a otros más jóvenes? En sí, a una nueva generación, a una siguiente generación. ¿Cuántos están transmitiendo el pacto a una siguiente generación? Aquí Dios va a permitir que el gobierno cambie. Jehú va a tomar el reino en lugar de ese rey malvado llamado Acab. Y Dios va a permitir que el culto a Baal sea extinguido de Israel. Esto lo vamos a poder encontrar más adelante en el segundo libro de Reyes, cuando Dios nos enseña en las Escrituras que efectivamente todos los lugares de idolatría para Baal fueron destruidos. La gente que estaba sirviendo a esos dioses fue destruida. El culto a Baal fue quitado de Israel. Dios está permitiendo que una nueva generación, digámoslo así, unas nuevas personas con esta unción fueran las que se encargaran de quitar esa idolatría. Elías ya fue usado, pero ahora tiene que pasarle esta feta, tiene que pasarle el evangelio, tiene que pasarle el pacto, transmitirle el pacto a otras personas. Tiene que encargarles esa tarea. Y entonces, Asael, Jehú y Eliseo van a ser ungidos para esta tarea. Y no solo eso, sino que alguien que me ayude a leer el versículo 18. Yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Gracias, Oris. Aquí nuevamente vemos al remanente. Dios está diciendo, yo he guardado a 7,000. Yo haré que ellos queden, o sea, el remanente. Estas personas nunca se arrodillaron ante Baal y nunca besaron su imagen, o sea, no hicieron idolatría. ¿Y qué creen? Había otro discípulo que estaba encargado de esto. ¿Alguien sabe quién es? ¿Alguien sabe quién, por gracia de Dios, estuvo manteniendo de 50 en 50 y de 100 en 100 a estos hombres a los que Dios se refiere? No, ¿A quién? no sé. ¿No? Ah, ok. Esta persona que, a la que me estoy refiriendo es Abdías, se llama Abdías. Y Abdías era como el administrador del rey Acab. O sea, imagínense cómo Dios toma la vida de Abdías para que aún insertado en un reino de maldad, en un reino de promiscuidad, en un reino de idolatría, sirviendo a un rey malvado, su vida sea el propósito de guardar a los siervos de Dios. Su vida sea ocupada para que no los maten, para que ellos sean el remanente. Esa es una gran tarea. Como él, siendo funcionario de un reino caído, está haciendo una obra para preservar a los siervos de Dios. Eso es algo grande, es algo poderoso. ¿Cuántos de nosotros, aún insertados en un campo donde hay oscuridad, donde hay tanto pecado, donde el mundo se está perdiendo, estamos haciendo algo para que haya remanentes? Esa es una lección que Dios nos da. Abdías no importaba que fuera el hombre de confianza del rey, y no cualquier rey, era un rey malvado, un rey perverso, un rey desviado del camino de Dios. Él pudo guardar a estos hombres.
Entonces, esos dos puntos, queridas hermanas, son el centro de este pasaje. Va a haber unción y va a haber remanente. Entonces, esto está íntimamente relacionado. Cómo Dios se ha guardado los tiempos, las épocas, y viene preservando su pacto a través de la vida de muchas personas. Y entonces no importa la dificultad que se levante, no importan los problemas que haya, no importa la oposición que venga en contra, el plan de Dios se va a cumplir sí o sí. Y entonces, sea con mi vida, sea con tu vida, sea con la vida de otro remanente, el plan de Dios seguirá y la evangelización del mundo seguirá y el plan de Dios se cumplirá sí o sí. Si ya no es con mi vida, porque soy llamado a la presencia del Señor, si ya no es con la vida de ustedes, ¿qué tiene que haber? Remanentes. ¿Qué tiene que haber? Una nueva generación que guarde el pacto. Entonces, ¿cuál es la lección de hoy? ¿Cuál es el aprendizaje de hoy, queridos hermanos, hermanas? Es que nosotros no solo estamos encargados de guardar el pacto hoy, nosotros. Estamos encargados de preparar a otros que queden en nuestro lugar después de que nosotros hayamos partido, si es que el Señor no viene en nuestros días. Pero nosotros debemos de prevenir esto y transmitir entonces el pacto a una siguiente generación, para que haya, como en este caso, gente que no está inclinada al mundo, gente que no está inclinada a la idolatría, gente que no está siguiendo la corriente de Satanás, sino que Dios los ha preservado como remanentes para continuar con esta obra preciosa, para que ellos guarden el pacto y hagan lo mismo, sigan transmitiendo el pacto de generación en generación. Entonces, queridas hermanas, de hecho, esta historia, este pasaje de aquí, antecede al movimiento de Dotán que vimos la semana pasada. Elías llama a Eliseo para que sea profeta en su lugar. Y aquí está el llamamiento, queridas hermanas. Yo les hago la pregunta, ¿a qué discípulo están preparando? ¿A qué discípulo ustedes les están enseñando el pacto? ¿A qué discípulos les están encargando esta tarea? Eliseo estuvo sirviendo a Elías. Eliseo no fue ungido y Elías se fue en automático y ya comenzó él. No, Eliseo fue una persona que primero sirvió a Elías y tiempo después el Señor retira del ministerio a Elías y entonces comienza a servir Eliseo. Entonces, que se añada esa pregunta, por favor, a este análisis que tenemos que hacer. ¿A qué discípulo estoy preparando? ¿A quién le estoy transmitiendo el Evangelio? Dios permita, queridas hermanas, que nuestras vidas sean ocupadas para seguir haciendo la obra, la que Dios nos encargó cuando fuimos llamados. Dios permita que este precioso Evangelio sea transmitido a otras personas que puedan continuar con nuestro trabajo. Aquí yo por lo menos veo, a ver, Maru tiene hijos, Jessie tiene a Katia, preciosa Katia, Oris tiene a, a sus dos pequeñas, aquí están madre e hija, nuestra hermana Hilda y Fercita, Carmen también tiene hijos, Carmen Macedo, aquí está su hija, y ya no me acuerdo, ¿es Bren Caballero o Bren Mejía? ¿Quién está aquí? Bren Medu. Ah, Medu, bien, Medu tiene discípulos,
queridas hermanas, Medu tiene discípulos, ¿sí? Alo, gracias a Dios, también es una mujer usada por Dios. Y aquí está mi querida Chapis, que también tiene discípulos ya. Yo les quiero comentar que Lupita Batres está puesta en un campo difícil, pero hermoso. Pero Dios ha estado usando su vida para transmitir el evangelio a unas jovencitas. Entonces, tiene a su cargo a más de 30 personas y Dios ha permitido que ella esté compartiendo el evangelio. Gloria a Dios. Y Mari Segundo, que anda por acá también está compartiendo el evangelio. Estamos haciendo equipo en San Felipe del Progreso para llevar el evangelio. Y por acá anda mi querida Abby, y que le agradezco que nos acompañe. Y yo sé que Abby también, eh, con el Evangelio, ella es una persona que tiene un potencial increíble. Yo sé que Dios le ha puesto talentos que si los rinde a los pies de Dios, ella puede llevar el Evangelio a muchas personas. Abby es una de las mujeres talentosas que yo conozco y me precio de ser su amigo. Y gracias a Dios porque estás aquí, Abby, y Dios permita que podamos transmitir el Evangelio. Y aunque los hijos de Conchita, por ejemplo, están lejos, yo sé que ella ora por sus hijos, yo sé que ella tiene el deseo de que sus hijos tomen el Evangelio. Cada uno de nosotros tenemos gente a la que le podemos transmitir el Evangelio. Cada uno de nosotros o tiene hijos o tiene contacto con alguien a quien preparar como discípulo. Entonces, queridas hermanas, para ir cerrando este tiempo, se unió con nosotros Bren Caballero. Bren Caballero también es una mujer que ha venido caminando en el Evangelio. Hola Bren, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y también tiene hijos, también tiene hijos. Entonces, cada uno de nosotros, Dios nos ha puesto para que podamos guardar este pacto y transmitir el Evangelio. Yo les pido que oremos hoy porque nuestras vidas sean ocupadas para este propósito, transmitir el pacto, preparar a esos discípulos, preparar a esa siguiente generación y que entonces el Evangelio sea guardado fielmente. Yo agradezco por la vida del pastor Josías. Hubo un tiempo en que yo estuve saliendo con él a diferentes lugares y fue el tiempo de la preparación. Entonces, le agradezco porque me invitaba y me llevaba a que yo abriera mis ojos en el campo, a que pudiera ver la necesidad, a que yo experimentara las respuestas en el campo, a que yo viera que verdaderamente el Evangelio es el poder de salvación. Y le agradezco a Dios por su vida y efectivamente eso es lo que tenemos que hacer, preparar a otros discípulos. Entonces vamos a orar, queridas hermanas, vamos a orar para que el Señor use nuestras vidas para este propósito y que el Señor, así como llamó a Elías para ministrar a este pueblo, servir a este pueblo con la presencia de Dios, con la palabra de Dios, con el mensaje de Dios, y después fue usado para preparar a otro gran profeta, Dios nos permita servirle y preparar a otros discípulos. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre te guardas un remanente, aquellos que van a permanecer en ti, Señor. Te pedimos, Padre, que hoy nuestras vidas sean ocupadas para este propósito. Y así como usaste a Elías, Señor, úsanos a nosotros. Y así como preparaste a Eliseo, ayúdanos a preparar a otros discípulos. Permítenos guardar tu pacto y permítenos, Señor, preparar a esos discípulos. Ayúdanos a transmitir este hermoso pacto de Cristo a la siguiente generación. Ayuda a que nuestras vidas, Señor, sean ejemplo y sean luz en medio de un mundo de oscuridad. Y que hoy, Señor, podamos abrir nuestros ojos espirituales por tu gracia para ver a esos verdaderos discípulos, Señor, que estarán siendo preparados. Ayúdanos con esos encuentros, Señor. Necesitamos que tú obres, Señor, con esos 5 poderes que ocupamos como tus siervos, Señor. Que nos des ese poder espiritual, Señor,
por el cual tu Espíritu Santo nos hace sobreponernos a toda adversidad. Que nos des ese poder, Señor, de sabiduría y de inteligencia para comprender fielmente tu palabra, Señor. Y el mensaje que hable en nuestros labios, Señor, sea fiel a lo que tú has dado en las Escrituras. Permite, Señor, que haya un poder físico en nosotros, que nuestras vidas, Señor, sean guardadas en salud para que nosotros te sirvamos plenamente, Señor. Permite, Señor, también que haya una economía de la luz, un poder, Señor, que hará que nosotros llevemos el Evangelio, Señor, a esas naciones, Señor, a esos campos a donde aún no llega, Señor, esta respuesta. Permite, Señor, que los medios estén acomodados para que nosotros llevemos esta respuesta. Y permite el poder de los encuentros con el que los verdaderos discípulos serán encontrados por nosotros y nosotros nos encontraremos con ellos para darles este pacto, Señor. Oramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tú ocupes nuestras vidas para tu deseo, que es la evangelización mundial. Oramos, Padre, para que cada uno de nosotros, Señor, seamos siervos diligentes, Señor, de lo que tú deseas y que nuestro deseo sea ese deseo que es el tuyo, que nuestras vidas se alineen a tu voluntad y podamos nosotros servirte, Señor, con todo amor y con todo agrado. Lo oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bien, queridas hermanas, hasta aquí voy a dejar de grabar. ¿Dónde están? Yo me voy a dejar de compartir. ¿Ok?